El partido de Almirante Brown, Adrogué en especial, tiene lugares diferentes, lugares que uno a veces pasa por la vereda y se pregunta ¿qué será esta especie de casona? ¿Qué historias habrá? Esos jardines enormes con árboles añosos. En fin, muchas veces la gente sale, viene gente de la capital federal, acá, a caminar por acá, a pasar un fin de semana, a recorrer, a intentar descubrir por qué Bugis habla todo el tiempo del estilo Brown. ¿Qué tiene? ¿Qué es el estilo Brown? ¿Qué es lo que tiene Brown? Brown tiene, por ejemplo, un lugar que se llama Castelforte, que no está exento de cierto misterio. Las cámaras de estilo Brown visitaron Castelforte, lo recorrieron para ustedes. Adrogué, una ciudad que mezcla construcciones antiguas con otras más modernas, cuyos diferentes estilos se funden en el entorno arbolado, en las anchas veredas y en la tranquilidad de una zona en la que sus habitantes permanecen por generaciones. El pueblo se loteó en el año 1872, se hizo un remate por medio de la firma Burris de 250 parciones, decían lotes. Los lotes antiguamente eran 10 varas de frente por 40 de fondo. Acá eran directamente manzanas. El plano trazado del pueblo de Almirante Brown, realizado por el arquitecto José Luis Canale, mereció el primer premio Medalla de Plata en la exposición continental realizada en 1882 por el Club Industrial Argentino, bajo el patrocinio del Gobierno Nacional. Fue el primer pueblo de Hispanoamérica que pasó del damero a tener diagonales. 10 años después, La Plata también tuvo sus diagonales, pero en Hispanoamérica fue el primero. Desde que Esteban Adrogué donó sus tierras para su fundación, el partido de Almirante Brown es un ejemplo de crecimiento. La visión de futuro y desarrollo fue una constante a lo largo de su historia, siempre rica en personajes y hechos. Desgraciadamente ahora ya hay poca gente de la época que le podían contar la historia de las casas quintas que después se abandonaron, porque eran todas casas quintas, no eran acá casitas, chalés. Eran todas casas quintas que tenían por lo menos una manzana de tierra. Después fueron abandonadas, fallecieron sus dueños, los herederos no tenían ningún interés. Entonces apareció, la Casa del Diablo, la del Fantasma, cosas, esas historias que eran muy fácil de crear, porque además de los árboles de las quintas, Adrogué tenía por ambas veredas una fila de árboles seguidos y una lucecita en la esquina amarilla, que era el alumbrado público. Entonces eso daba el túnel ese, porque además los árboles formaban un túnel que cerraban la calle. Todo eso daba lugar a fantasías, a ruidos, a cosas que uno ya... Y la gente de aquel entonces también se impresionaba mucho más. En esta cuna de misterios, los protagonistas centrales son, por un lado, Jorge Luis Borges, y por otro, los túneles que se ubican en Adrogué. El castillo tenía todo lo que viene desde la Plaza Brown, por acá por Rosales, todo Cerretti, terminaba en la Plaza Espora y agarraba parte de la calle Brown. En nuestra charla con Rubén Silva, miembro de los nativos de Almirante Brown, ingresamos de lleno en la historia de Castelforte. La villa de Castelforte, y todo con lugares así que le hacían recordar a este hombre a Italia, porque cuando uno ve el álbum, las fotos de acá del álbum que está en el museo, usted ve que este hombre se hizo acá una pequeña Italia para él. El edificio en sí central estaba acá en la calle Cerretti a mitad de cuadra. Era un edificio de 2 pisos. Decía que era el depósito de municiones, porque acá tenía un pequeño cañón que nunca más se supo dónde fue a parar y que hacía salvas, por ejemplo, el 20 de septiembre, que era una fiesta italiana, y además las nuestras argentinas, ¿no? Que el tipo se había acá aclimatado también a las nuestras, ¿no? Y todo lo demás era un entretenimiento, y en aquel entonces sin electricidad, que iban con una vela y eso era...
digamos, algo emocionante, era una impresión. Tantas son las cosas que no se conocen, cosas que marcan una parte importante de su historia y que nos permiten bucear en los trazos de su pasado. Tenía 3 túneles, tenían estaciones que terminaban en nombres italianos, que era Venecia, Bolonia y Florencia. Esos 3 túneles nunca salieron de la quinta. Cada vez que encontraban un sótano o algún otro túnel individual en cualquier quinta, como cuando hubo también en la iglesia o en el hotel y eso, decían que estaban comunicados con estos túneles y según el ingeniero David de la Llave, nunca salieron los túneles de acá de esta quinta, que el suegro de él era el señor Miró, que fue el tercer dueño de esto. Así que conocía bien la historia de los túneles, que siempre dio lugar, los túneles siempre dieron lugar a cuentos, anécdotas, a cosas. Bajo este paisaje, la pregunta es clara. ¿Para qué quería Canale esos túneles? ¿Qué le impedía visitar a sus amigos o amigas caminando por la superficie? Nunca lo explicó ni lo dejó escrito, lo cual da pie a diversas conjeturas. Dentro de los edificios históricos, Castelforte se destaca por su envergadura en el sentido de forma de castillo que le ha dado el segundo dueño, que fue un tal Obando. El actual castillo está ubicado en la calle Canale 1521, en Adrogué, y en él funciona la Asociación Nativos de Almirante Brown. Esta asociación se hizo cargo del lugar en 1983. Cuando se puso en venta esta parcela, consiguieron que la Intendencia comprara, porque tenía muchísimo interés en conservar esto. Si no, iba directamente a la demolición. Llama la atención, porque esto es una cosa que llama la atención, ¿no? Mucha gente por eso quiere alquilarlo para casamientos y eso, y es también lo que ayuda a poder mantenerlo gracias a eso, ¿no? Acá es algo del pueblo. Hay algunas cosas antiguas así del Hotel La Delicia. Creo que una de las propagandas que hizo, hay un cartel muy grande. Hay álbumes del año 22 que festejaban los 50 años de la creación del pueblo, en el año 22. Y en el 23 era los 50 años de la creación del partido. Un año después se hizo partido. Antes se hacía con chicos de las escuelas que entraban por el edificio y salían por la capilla. Era un tramo de 20 metros, 25 metros, nada más. Pero la curiosidad es más que todo, ¿no? Impresión. La comisión está haciendo trámites en la municipalidad para ver si nos conseguimos un museólogo, uno que podía ordenar y ya hacerle, digamos, un circuito visitable. Realmente el fin que también buscamos acá, ¿no? De mantener la historia viva y desarrollar la parte artística, de pintura, teatro, todas esas cosas que, a favor del pueblo, ¿no? Alumno Darío Justosi, ¿cómo me gusta este papel de ser profesor de... ¿Cómo era? Actividades prácticas. Vamos a hacer un tercer árbol, que es un fresno. Esto lo dejamos así, ya es como el corte que tiene que quedar como guía. Bien. Vos tenés un fresno. Imaginemos que lo tenemos así. Es uno de los mejores árboles el fresno, ¿no, Darío? Sí, para la vía pública genera bastante hoja, pero es muy lindo, cuando de adulto es muy lindo porque cambia, se ponen las hojas amarillas, van cambiando de color, pasa de un anaranjado a un amarillo y después se queda sin árbol durante el invierno, permite entrar el sol y que todo seque más rápido. La verdad que es el árbol más recomendado para la vía pública y en general para acompañar grandes fondos. Es muy lindo. Yo
A mí me gusta mucho la casuarina, las coníferas en general. Claro. La lambertiana, la casuarina, el pino liotis. Es muy lento para crecer el pino liotis, pero esos no son árboles para la vía pública. Claro. Porque claro. Sí, sí. la lambertiana tiene la típica forma de pinito. Claro. O sea, la lambertiana esto es muy bajo, o sea, incluso es un pino que tira pero así para abajo, ¿no? Además no pierde el follaje ahora en otoño. No, claro, es perenne. Lo ideal es que deje Lo pasar ideal el sol es que en invierno, ¿no? Claro. Este te está saliendo realmente bien, te digo. Bueno, imagíname qué es esto. Sí, Si vos decís, bueno, el problema que tengo es que el árbol no quiero que sea tan alto en el fondo de mi casa. sí. Insistimos, no se lo puede tronchar acá. Si viene alguien y hace eso, lo que está es matándole el árbol. Lo mata, sí. Y un árbol que, imaginemos, te vio crecer a vos en el fondo de tu casa, o que vos tenés un árbol que disfrutaste durante 20 años de su tamaño, de su sombra, de sus sonidos, de sus pájaros, porque si hay árboles, hay pájaros. Sí. Si vos lo tronchás y lo matás, tus hijos, nuestros hijos, las futuras generaciones, tienen que esperar 50 años para tener un árbol de la misma característica, o 20, o 15. Hay árboles que crecen más rápidos, sí, otros no tanto. Pero es mucho el tiempo que hay que esperar. Por eso que sacarlos es lo que hay que evitar. O sea, hay que evitar matarlos a los árboles. O sea, tener estas actitudes que pueden terminar con la muerte del árbol. Que quizás es un árbol que tiene para 20 o 30 años más, o 15 años más, y bueno, son 15 años que no es que no hay que sacar. Hay árboles que ya tienen una sobrevida, están en un periodo de sobrevida. O sea que naturalmente es un árbol que vive 100 años, y si tiene 110 y vos ves en la calle y hay un vecino que dice, es una pena que estén sacando ese árbol, no, pero tiene 110 años. Claro. Es una pena peor que se caiga, claro, ¿no? O sea, tiene una vida útil el árbol y se empieza a morir. A mí me daba mucha pena en un campo, en casa, en la plantación, en un sector, unos sauces, que ver cómo aún con sus mejores cuidados y con las mejores condiciones se iban secando, cada una de estas ramas se iban secando, se terminó secando todo, vino un viento, también que está en el medio del campo, y lo volteó. Yo me negaba a sacarlo, me decía claro, el encargado, hay que sacarlo, hagámoslo leña, y me negaba a sacarlo por lo lindo del árbol. En este caso, si en lo que molesta es la altura, después de haber sacado todo, como decíamos, todas estas ramitas que van acá, que empiezan a ir para abajo, ni bien salen, ya hay que sacarlas. Igual que en el plátano. Ni bien salen, ya hay que sacarlas. Porque probablemente salga una así, y que si uno no la saca, y poda acá, al año siguiente esta se hace de golpe más grande, y ya cambia la forma del árbol. En lugar de ser así, se va para los costados. En este caso, para quitar la altura, lo que hay que hacer es, siempre con el corte en chanfle, ¿no? Siempre con el corte chanfleado hay que ir los últimos brotes. Año a año uno elige la altura y le va cortando los últimos brotes. En general vieron que tienen tira un brote, y un brote tiene 50 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, de acuerdo a la calidad de la tierra, de acuerdo a la cantidad de luz y agua que haya tenido. Esos 80 centímetros es lo que crece todos los años, o 60 o 50. Eso es lo que hay que cortar. No hay que agarrar y de golpe cortarlo por acá. No, esto es lo que hay que cortar. Agarrar y cortás este brote del último año, insisto, siempre en chanfle, cortás cortás este acá, cortás este así acá, cortás acá, y te va a quedar el árbol con todos estos brotes que salieron el último año, ¿ves? Cortás ahí. Y se va manteniendo la altura. Claro, podés cortar este acá, y le podés incluso decir, bueno, pero yo no quiero que se me ensanche tanto, así que cortás bien cerquita este acá, y cortás este acá. Darío. Entonces ya fíjate la forma, te lo voy a hacer con otro, ya fíjate la forma que va adquiriendo, ¿no? ¿Ves? Hablando de cortes. Y este es el límite. Me están haciendo todo tipo de señas. Tenemos que ir a una breve pausa. Bueno, y seguimos. Es culpa tuya que me hicieron dibujar. Absolutamente, la culpa es de Gugis. Enseguida volvemos. Listo, jefe, ya estoy, ¿eh? Cuando quiera arrancamos. Próximamente carnicería. Mujer se ofrece. Pasado de peso. Tiene anorexia o bulimia. Un tipo complicado. No está embarazada. Bueno, podía fallar.